Tengo una balanza de precisión. Tengo una muestra de radio. Y tengo un problema que no debería existir. El radio emite calor, no como efecto secundario de alguna reacción, como función principal, continua, sin combustible visible. Suficiente calor por hora para fundir su propio peso en hielo. Lo medí. Lo repetí. Lo verifiqué con instrumentos distintos. Luego pesé la muestra al inicio del experimento. La pesé al final. La diferencia era indetectable. Eso no es un resultado experimental. Es una contradicción. La conservación de energía, el principio más sólido de la física del siglo XIX, dice que la energía tiene que venir de algún lado. La conservación de masa dice que la masa no desaparece sin dejar rastro. El radio violaba las dos, en silencio. Sobre mi mesa de laboratorio. Cada hora de cada día durante 7 años. En septiembre de 1905, Albert Einstein publicó un artículo de 3 páginas. Yo llevaba 7 años midiendo su conclusión sin saber que alguien la iba a describir. EAMC2 no llegó a predecir un fenómeno futuro. Llegó a explicar algo que ya estaba ocurriendo en un cobertizo en París, con una roca que emitía calor sin consumirse, y que nadie, incluyéndome a mí, sabía cómo describir dentro de la física disponible. Bien, la respuesta que traes contigo es esta. E al MC2 significa que una pequeña cantidad de masa se convierte en una enorme cantidad de energía. Eso explica las bombas nucleares. Eso explica el Sol. La velocidad de la luz al cuadrado es el factor de conversión, un número enorme, que es por qué tan poca masa produce tanta energía. Esa descripción es correcta en sus hechos y completamente equivocada en su estructura, porque presenta masa y energía como dos materiales distintos que se intercambian con la tasa correcta, como dólares a euros, como grano a harina. Dos cosas separadas con una relación de conversión entre ellas. No son dos cosas separadas. La ecuación no dice que la masa se convierte en energía en ciertas condiciones especiales. Dice que la masa es energía, que siempre lo fue, que 1 kilogramo de cualquier material en reposo ahora mismo, sin que ocurra ninguna reacción, ya es 89.875 terajoules de energía. No potencialmente. No si lo fisionas. Ahora, en este instante, hay una implicación que destruye la metáfora del intercambio antes de que puedas usarla. Un resorte comprimido pesa más que el mismo resorte sin comprimir. La diferencia es de 10-18 kilogramos, indetectable con cualquier balanza existente, pero real, medible en principio, y predicha exactamente por la misma ecuación que describe la fisión nuclear. La energía potencial elástica almacenada en el resorte tiene masa. No es una metáfora. Es una consecuencia directa de que energía y masa sean la misma cosa medida con unidades distintas. Si fueran solo intercambiables, eso no ocurriría. Como son lo mismo, ocurre siempre. Empecemos por donde Einstein empezó. No por átomos, no por explosiones, por luz. En 1905, Einstein se preguntó qué pasaría si un objeto en reposo emitiera 2 pulsos de luz en direcciones opuestas. Desde el punto de vista del objeto, los pulsos tienen la misma energía y el objeto no se mueve. Desde el punto de vista de un observador en movimiento relativo al objeto, los mismos pulsos tienen energías distintas, porque el efecto Doppler afecta la frecuencia percibida de la luz, dependiendo de la dirección en que viaja relativa al observador. Cuando calculó la energía cinética del objeto antes y después de la emisión, desde ambos sistemas de referencia, los números solo cuadraban si el objeto había perdido masa al emitir luz. No fue una intuición. No fue una visión. Fue la solución única a una contradicción aritmética en un sistema de 2 ecuaciones. La ecuación salió de ahí. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que E a mer2 no es una fórmula sobre átomos. Es una fórmula sobre la geometría del espacio y el tiempo, sobre el hecho de que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, independientemente de su movimiento. Esa constancia, ese postulado, es lo que fuerza la equivalencia. Sin la invariancia de C no hay EMC2. La ecuación es una consecuencia de cómo está estructurado el universo, no una descripción especial de la física nuclear. Ahora el número.
C2 es aproximadamente 9.016 metros cuadrados por segundo cuadrado. Un gramo de masa en reposo equivale a 89.875 terajoules, suficiente para alimentar una ciudad de 1 millón de personas durante 3 días. Solo un gramo de cualquier cosa. Y aquí es donde la mayoría de las explicaciones se detiene. La energía equivalente es enorme. Dato registrado. Siguiente diapositiva. Nosotros no nos detenemos aquí, porque esa energía no está disponible en ningún sentido práctico, solo porque existe. 1 kilogramo de piedra caliza contiene 8.98.016 joules de energía en reposo. No hay ningún proceso conocido que permita acceder a ella. La equivalencia es una declaración sobre lo que la masa es, no sobre lo que se puede extraer. Imagina una cuenta bancaria con 90 billones de dólares de saldo a la que solo puedes acceder retirando unos pocos centavos por transacción. Y cada transacción te cuesta más de lo que retiras. Esa es la relación entre EMC2 y la física nuclear práctica. El saldo existe. La accesibilidad es otra cuestión. Lo que la fisión nuclear aprovecha no es la energía en reposo total de la masa. Es algo más específico y más pequeño. Cuando el uranio 235 absorbe un neutrón y se divide. La masa total de los fragmentos más los neutrones emitidos es ligeramente menor que la masa del uranio más el neutrón inicial. Esa diferencia, el defecto de masa, es aproximadamente el 0.9% del total. Esa fracción se convierte en energía cinética de los fragmentos. Y eso es lo que la fisión libera. El 99.91% de la masa original sigue siendo masa después de la reacción. La única forma de acceder a la energía en reposo completa de la materia ordinaria es la aniquilación materia-antimateria. Un protón y un antiprotón que colisionan producen fotones gamma que llevan la energía en reposo de ambas partículas. Conversión completa, sin residuo. El problema: producir 1 gramo de antimateria requeriría más energía de la que liberaría al aniquilarse, con cualquier tecnología actualmente concebible. La ecuación describe una equivalencia que el universo, en su configuración actual, mantiene casi completamente fuera de alcance. Aquí está lo que ningún video sobre EAMC2 menciona con precisión. Y es lo que convierte la ecuación de una fórmula de física nuclear en una descripción de la condición normal de la materia. Un protón pesa 938.3 megaelectronvoltios. Está compuesto por 3 quarks. La suma de las masas de esos 3 quarks es aproximadamente 9.4 megaelectronvoltios, menos del 1% de la masa del protón. El 99% restante no viene de las partículas que lo componen. Viene de la energía cinética de los quarks moviéndose dentro del protón y de la energía del campo de gluones que los mantiene unidos. No hay masa sólida ahí. Hay energía confinada en un volumen de femtómetro cúbico que, por ERIMC2, se manifiesta como masa. Detente un momento con ese número. El 99% de la masa del protón. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que cuando te sientas en una silla, el 99% de lo que percibes como resistencia, la solidez de la madera, el peso de tu cuerpo, la inercia de tus huesos, no es masa de partículas. Es energía de interacciones que adoptó forma de masa. La materia sólida es, en su mayor parte, energía organizada. Aquí es donde la mayoría de las explicaciones se detiene, porque esta implicación es más perturbadora que la fisión nuclear y no tiene aplicación tecnológica inmediata que la haga dramática. Nosotros tampoco nos detenemos aquí del todo, porque si el 99% de la masa del protón es energía de interacción, entonces EAMC2 no describe solo lo que ocurre en los reactores nucleares o en las estrellas, describe lo que eres ahora mismo. La solidez que experimentas no es una propiedad de la materia en el sentido que la intuición sugiere. Es una consecuencia de cómo está organizada la energía dentro de los volúmenes donde existen los quarks. La materia no está hecha de algo, está organizada de cierta manera. Esa distinción no es semántica. Tiene consecuencias para cómo la física describe la realidad a escala fundamental, y es una de las preguntas que el modelo estándar deja parcialmente sin respuesta. Las constantes de acoplamiento que determinan cuánta masa adquiere cada partícula a través del mecanismo de Higgs son parámetros libres. Los medimos. No los derivamos de ningún principio más profundo. ¿Por qué el electrón tiene la masa que tiene?
Y por tanto, ¿por qué EMC2 produce el número específico que produce para un electrón? No tiene respuesta dentro de la física actual. Me siento aquí con esa incomodidad, porque la alternativa, presentar la ecuación como completa y cerrada, sería elegir la narrativa sobre los datos. Este es el segundo lugar donde la mayoría de las explicaciones se detiene, en la física nuclear y la paradoja de la masa del protón. Yo tampoco me detengo aquí, porque hay una dirección que va en sentido contrario a todo lo anterior y que cambia la escala del problema. En los primeros microsegundos después del Big Bang, la temperatura era suficientemente alta para que los fotones tuvieran energía equivalente a la masa en reposo de los quarks. Los fotones se convertían espontáneamente en pares quark-antiquark. Esos pares se aniquilaban de nuevo en fotones. Materia y energía no eran estados separados, eran fluctuaciones del mismo proceso en equilibrio continuo. Lo que llamamos materia. Los quarks que forman los protones que forman los núcleos que forman los átomos que forman las estrellas y los planetas y los cuerpos. Es el residuo de ese equilibrio roto. Por razones que todavía no están completamente explicadas, quedó una parte en 10.000 millones más de materia que de antimateria. Ese exceso sobrevivió la aniquilación. Ese exceso es todo lo que existe en el universo observable. EAMC2 predice que materia y antimateria deberían haberse producido en cantidades iguales y aniquilado completamente. El universo observable contradice esa predicción. Hay algo en la física del universo temprano que la ecuación describe pero no explica. Eso tiene una textura histórica específica que me interesa mencionar. Einstein publicó EMC2 en septiembre de 1905 como un adendum de 3 páginas a su paper sobre relatividad especial. Casi una nota al pie. El título era una pregunta. ¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido energético? No mencionaba átomos. No mencionaba energía nuclear. No mencionaba ninguna aplicación práctica. La conexión entre su ecuación y la radiactividad que yo estudiaba no fue hecha por Einstein. Fue hecha por otros físicos en los años siguientes. Formalmente verificada por Lise Meitner y Otto Frisch en 1939, cuando calcularon que la energía liberada en la fisión del uranio correspondía exactamente al defecto de masa predicho por ERMC2. 34 años separaron la ecuación de su primera aplicación verificada en física nuclear. Einstein nunca trabajó directamente en física nuclear. La ecuación más citada en el contexto de la energía atómica fue escrita por alguien que en ese momento pensaba en trenes, relojes y la velocidad de la luz. La Academia Francesa de Ciencias, que me rechazó ese mismo año por 2 votos, nunca comentó esta circunstancia, lo cual es consistente con su historial de juicios sobre qué trabajo importa y cuándo. Hay una conexión más, en una dirección que nadie traza desde aquí. El metabolismo celular obedece EAMC2. Cuando una molécula de ATP se hidroliza en las mitocondrias y libera energía, la masa total de los productos es ligeramente menor que la masa de los reactivos. La diferencia es aproximadamente 10-35 kilogramos por molécula. Indetectable, absolutamente real, predicha por la misma ecuación que describe la fisión nuclear. Cada contracción muscular, cada impulso nervioso, cada latido. La diferencia entre el metabolismo y la fisión no es de principio, es de escala. 20 órdenes de magnitud en la energía involucrada. El mismo mecanismo. 2 preguntas. No como retórica, como descripción del estado actual del conocimiento. Primera, ¿por qué el universo temprano produjo más materia que antimateria? EIMC2 implica producción simétrica en el Big Bang. El universo observable es asimétrico, una parte en 10.000 millones. Las violaciones de simetría CP, conocidas en las interacciones débiles, son reales pero demasiado pequeñas por varios órdenes de magnitud para explicar ese exceso. El mecanismo completo de la bariogénesis, la generación del exceso de materia que hace que el universo exista en lugar de estar vacío, es uno de los problemas abiertos más fundamentales de la física de partículas. Sin resolverlo, EIMC2 describe el proceso pero no explica su resultado más importante, que haya algo. Segunda, ¿tiene la masa en reposo del electrón una explicación dinámica?
¿O es un parámetro sin derivación? El mecanismo de Higgs explica cómo las partículas adquieren masa a través de su interacción con el campo de Higgs. Pero las constantes de acoplamiento, los números que determinan cuánta masa adquiere cada partícula, son parámetros libres del modelo estándar. Se miden, no se derivan. El electrón podría tener una masa distinta y la física sería internamente consistente. ¿Por qué tiene exactamente la masa que tiene? Y por tanto, ¿por qué EMC2 produce el número exacto que produce para ese electrón? No tiene respuesta dentro de la física actual. El borde del conocimiento no es un muro. Es una zona donde los experimentos en curso contradicen a veces los del mes anterior, y donde los datos más precisos que tenemos abren preguntas que los datos anteriores no alcanzaban a formular. Al principio de esto, EAM-2 era una fórmula de casos extremos. Reactores, estrellas, bombas, fenómenos que ocurren lejos, en condiciones que la mayoría de las personas nunca encontrará. Ahora tiene otra forma. Es una descripción de la condición normal de todo lo que existe. De por qué la materia tiene inercia. De por qué el Sol lleva 5.000 millones de años brillando. De por qué el universo no está vacío. De por qué cada latido de un corazón humano pierde una fracción indetectable de masa que se convierte en movimiento muscular. No es una fórmula sobre conversiones excepcionales. Es la afirmación de que masa y energía son nombres distintos para el mismo fenómeno en estados distintos de organización. Lo que yo medía en ese cobertizo, el calor constante del radio, la ionización del aire, la huella en la placa fotográfica, era esa organización deshaciendo un nudo que se había atado dentro del interior de una estrella antes de que existiera el Sol, liberando muy despacio la estructura que había mantenido unido ese núcleo durante miles de millones de años. Einstein escribió 3 páginas en septiembre de 1905. Yo llevaba 7 años mirando lo que esas 3 páginas explicaban, sin saber todavía que alguien las iba a escribir.